Muy buenos días, mi hermosa comunidad, mi familia de Growing. ¿Cómo amanecen hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujercita, de la mujer warrior, de la mujer guerrera, de la mujer amorosa, de la mujer inteligente, sabia, entregada, trabajadora, luchadora? Qué bonita la mujer, porque la mujer es inspiración, ¿no? Es nacimiento, porque nacemos de ellas y de nosotras emerge mucha creatividad, mucha sabiduría, mucha intuición, ¿no? Qué bonito. Muchas felicidades a todas mis hermosas mujeres de la familia Growing. Hoy traemos un mensaje precioso y vamos a verlo en Jeremías. Para empezar, digamos que vamos a hacer un preámbulo y lo vamos a ver en Jeremías 18 al 20 y dice así. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. En otra versión habla de oráculos. No hagamos caso a sus oráculos. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos su ira. Aquí está hablando Jeremías, y Jeremías es un profeta precioso que dice la palabra que Dios invadió su conciencia. Y Jeremías era un profeta que hablaba con verdades. Era un profeta que sufría muchas calamidades, tanto así que los mismos de su pueblo en Judá lo ataban de pies, manos, cabeza, por la forma en que él profetizaba, por la forma en que él manifestaba los oráculos. Y acordémonos que los oráculos es básicamente transmitir el mensaje de Dios. Y hay algo que quiero contarles acá en el mismo Jeremías capítulo 10 versículo 14 para que se den una idea de la forma en cómo Jeremías hablaba con las personas. Y él decía algo así. Jeremías capítulo 10 versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. En otra versión católica dice, y al hombre se embrutece y le falta conciencia. Bueno, algo muy similar. Pero básicamente, yo quiero que ustedes se imaginen que alguien le diga a ustedes, es que usted se embrutece y le falta conciencia. Yo creo que todos nos alteramos y decimos, oiga, ¿cómo así? No, a mí no me hable de esa forma, respete, ¿cierto? Pero todo el libro de Jeremías habla sobre sus transgresiones, sobre la forma en cómo algunos maestros de la ley y demás enemigos de Jeremías le hacían tantas canalladas, porque no tiene otra palabra, otro término, otra connotación. Básicamente, hoy por hoy las personas cuando nos dicen las verdades nos sentimos atacados, nos sentimos heridos, pero hay algo que Dios le gusta a Jeremías y que de hecho Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios amaba tanto a Jeremías por su valentía, por esa veracidad a la hora de profetizar y hablar con firmeza. Y hoy por hoy las personas cuando son firmes con nosotros y cuando nos dicen verdades, nos duele, nos molesta, somos apáticos, herimos, ¿no? Crucificamos. Y qué bonito es poder entrar a conversar. Ojalá con Jeremías los enemigos hubieran conversado y le hubieran preguntado, ¿a qué te refieres con lo que tú dices? Seguramente Jeremías les hubiese manifestado la razón por la cual les decía que estaban embrutecidos y les faltaba conciencia. Pero era tanto los enemigos de Jeremías que Jeremías vivía acongojado, vivía tan acongojado que él lo único que hacía era orar. Él oraba por las personas para que se arrepintieran de sus pecados, pero no ocurrió. Hoy por hoy, por eso los judíos sufren tanto,
porque se rehusaron a creer en la palabra de Dios. Por eso en Jeremías 18, del 18 al 20 al final, en el versículo 20 dice: ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos. O sea, Jeremías abogaba por las personas airadas, abogaba por las personas que pecaban. Pero aún así, cavaban hoyo para él. Aún así, maquinaban cómo hacerle maldades. Aún así, decían acá los enemigos de Jeremías: venid e irámoslo de lengua, y no atendamos ninguna de sus palabras o ninguno de sus oráculos. O sea, es como cuando las personas tenemos tal vez un liderazgo, no sé, docencias, padres, bueno, en fin, cuando tenemos un liderazgo y las personas que están a nuestro alrededor sabotean lo que decimos, ¿sí? Entonces, a eso se referían estos enemigos. Eran como, venga, irámoslo de lengua, o sea, de palabra, y no le hagamos caso a lo que él dice. Burlémonos de él. Y Jeremías todo eso guardaba en su corazón y él vivía muy triste. De hecho, que buscando y aprendiendo un poco sobre el temperamento de Jeremías, Jeremías era una persona muy sensible. Y Jeremías tenía un carácter muy dócil, pero vivía muy triste y se dice que era ermitaño, él era muy solito. Y eso gran parte pasa de las personas cuando hablamos con verdades, que no somos tan bien recibidas, ¿no? Pero hay algo que Dios nos invita, es a honrar lo que somos, a lo que Él nos mandó. Y hay algo que me encanta en la palabra de Jeremías, donde dice que Dios invadió la conciencia de Jeremías. O sea, Jeremías no era como era porque sí, sino porque Dios había formado su carácter en él. Y entonces hoy le he puesto a la charla: honra quién eres y Dios te honrará a ti. Y entonces vamos a verlo en Mateo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 28. Dice así: subiendo a Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Recordemos que eran Juan y Santiago, los dos de los 12 apóstoles de Jesús, discípulos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, la madre se acercó a Jesús y se postró y le pidió algo junto con sus 2 hijos. Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿A quién Dios le dará el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda? No es al que se le hace petición, al que por favor venga, ayúdeme y le doy por debajo de cuerda algo. No, Dios tiene preservado esos espacios para las personas que Él considera merecerlo. Y vamos a ver de qué forma uno puede merecer estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús. Versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, los 10 discípulos se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Palabra del Señor. Resulta que efectivamente, así como Jeremías entregó su vida, a él le hacían un montón de aberraciones sus enemigos, una cosa bárbara, tanto así que él sufría muchas calamidades. Y no diferente Jesús. Jesús le pasaba exactamente lo mismo. Y aquí esta mujer, la esposa de Zebedeo, cuando dice, oye Jesús, pon a la derecha y a la izquierda a los dos de mis hijos, y Jesús dice, no sabes lo que pides, porque eso le corresponde, es a mi Padre y Él decide a quién darle esos lugares. Y aquí Dios nos está diciendo que hay personas que agravian. De hecho, acá tengo otra versión y dice, pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán de cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Tiranizan y oprimen. Y lo que yo les contaba, por ejemplo, ayer de mi caso, de lo que pasó con mi vehículo, tal cual. La ley exige ley, pero son los primeros que la violan, son los primeros que la alteran, son los primeros. Es increíble. Y acá Dios nos está diciendo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús, que no sea así entre ustedes. Acá Santiago y Juan querían estar por encima de los otros 10 discípulos y por eso los 10 discípulos se molestaron porque todos estaban haciendo conforme Jesús estaba pidiendo, cumplir con los decretos y los mandatos de Dios. Pero acá Jesús nos da una enseñanza y es, no se trata de que nos sirvan, se trata de servir. Ese que sirve es el más grande. Honra quien eres y Dios te honrará a ti. Jeremías sufrió demasiadas cosas y muy seguramente estará convocado para sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús, porque él nunca dejó de ser él para agradar a sus enemigos. No, es que usted habla muy feo, Jeremías, usted no tiene por qué decir eso. No, Jeremías decía lo que era, sin filtro, hablaba con verdades. Y hoy por hoy las personas dicen, ay no, es que las personas cuando hablan así hieren. La verdad es solo una, la verdad es solo una. Y lo que pasa es que cuando Dios nos da autoridad a algunas personas a través de su espíritu, esa autoridad viene a través de lo que hemos sido agraviados, a través de lo vivido y de esa experiencia superada. Cuando superamos esos agravios, Dios nos da la autoridad para hablar. Y cuando tenemos esa autoridad para hacerlo, las personas que no están preparadas se empiezan a convertir en enemigos que agravian en palabras, así como hacían los enemigos de Jeremías, que decían, irámoslo en palabras, y no le hagamos caso. Y eso pasa mucho hoy por hoy. Y la invitación es, tengamos en cuenta quién estamos siguiendo, qué tipo de personas tienen esa autoridad para darnos o guiarnos o orientarnos, y mucho más si viene como mensaje de Dios. Fíjense que acá dicen los enemigos de Jeremías, no hagamos caso a sus oráculos, que lo que representa un oráculo es el mensaje de Dios transmitido para sus fieles. Y hoy por eso yo siempre pienso en el pueblo de los judíos y digo, qué triste todo lo que viven, pero escrito estaba, ¿sí? A ellos se les permitió arrepentirse, crean en Dios y no lo hicieron. Y al no hacerlo, pues viene un castigo. Alguien por ahí me decía, no, Dios nunca castiga. Sí, esas son verdades.
no es reprender, que suena muy bonito, es castigo. Esa es la palabra y esa es la verdad. Viene castigo cuando hay negligencia, cuando hay desobediencia. Y Dios nos está diciendo, y si tú quieres ser grande, sirve. Porque ni siquiera Jesús vino a que le sirvieran a Él. Él sirvió a los demás. Recordemos que Él lavó los pies de sus discípulos. Y ese es un acto de humildad, de servicio. Qué precioso. Y Dios dice, si tú quieres ser grande, sirve primero. Veámoslo en Mateo. Les voy a contar y soy súper sincera, hoy estoy triste, hoy sinceramente estoy triste, pero recordemos que al tercer día, como Jesús nos enseñó, debemos resucitar, ¿no? Yo les conté ayer lo que pasó, ayer lo estuve gestionando, pero hoy lo estoy como interiorizando y ha sido supremamente duro, pero vuelvo y les digo, las emociones hay que vivirlas, hay que procesarlas, hay que interiorizarlas, comprenderlas, y aunque nos agravien, aunque nos ultrajen, no debemos dejar de ser nosotros, porque al dejar de ser nosotros, lo único que vamos a hacer es alterar nuestro diseño original. Y cuando alteramos nuestro diseño original, pues no agradamos a Dios. Y si nosotros tenemos claro nuestro propósito en la vida, que no es vagar por vagar, sino vivir con un propósito claro, pues terminaría siendo en vano. Por eso el título hoy es Honra a quien eres y Dios te honrará a ti. Por eso Jeremías honraba a quien él era, porque Dios ya había invadido su conciencia. Y eso mismo pasa conmigo y le pido todos los días a Dios. Yo medito en su palabra día y noche. Y hay personas en mi hoy por hoy que me incomoda su conducta, me incomodan muchas cosas y se los dejo a Dios. Yo, Dios, esto no es correcto, esto no se hace, pero es tuyo, te lo entrego. Y creo que eso mismo le pasaba a Jeremías. Jeremías sufría mucho de la desobediencia de las personas, de la forma de pecar, de no comprender claramente cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Por eso en Jeremías 10, Jeremías 10:14, dice, todo hombre se embrutece y le falta conocimiento. Y Jeremías se molestaba también, pero asimismo también tenía un montón de enemigos que eso al final afecta, ¿no? Y es triste, pero cuando honramos lo que somos, Dios nos honra a nosotros, tarde que temprano. Por eso Dios le decía a Jeremías, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y hay que aprender a interiorizar. Esta mañana, mientras estaba en el proceso de la audiencia y demás allá para poder sacar mi vehículo, conversaba con varias personas, más que todo hombres, porque la fila era como de 99.9% hombres, y hablaba con ellos y me contaban como sus historias y demás. Y cuando yo le contaba también las mías, ellos quedaban como asombrados. Y era muy bonito poder interactuar, conocer otras historias, cómo ocurrió con ellos, qué pasó, el proceso en el que están. Y a veces cuando uno se conecta con otras personas, pues termina saliendo cosas bonitas, conociendo más personas, considerando que no somos los únicos que nos ocurren ese tipo de cosas, pero que cuando estamos con Dios podemos gestionar diferente el proceso, diferente las emociones. De hecho, un chico que estaba ahí me decía, no, es que qué tal, esto no es injusto, esto no sé cuánto. Y yo le hablaba y él me decía, no, pero es que usted tiene una forma de recibir las cosas muy paciente. Y le pude dar palabra de Dios y quedó así como asombrado, como que sí, tengo mucha razón en el sentido de que ser paciente nos hace verdaderos sabios y nos evita más dolores de cabeza. Entonces, bueno, acá en Mateo 20, del 17 al 28, que fue la palabra de hoy, Dios nos pide que sirvamos, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A veces en nuestra conciencia humana decimos, esto es ilógico, esto no tiene sentido, no entiendo por qué paso por X o Y escenario, pero Dios tiene un propósito. Y créanme que personalmente, entre ayer y hoy,
he sentido cómo se me rompe el corazón como un cristal, pero que así mismo Dios me está probando. Eso es como cuando Dios le dio Isaac a Abraham, algo así, algo así. Y yo le digo a Dios, te lo entrego y tú verás qué haces, pero yo sigo siendo yo. Por eso la palabra de hoy es: honra a quien eres y Dios te honrará a ti. Yo no sé lo que venga para mí más adelante, pero tengo la plena convicción que todo lo que he hecho entre ayer y hoy ha sido sabio, ha sido prudente, ha sido de comprenderme a mí misma y de decir, lo que predicas lo estás aplicando, querida, así que eso es de aplaudir. Alguna vez a un entrenador estadounidense le preguntaron, ¿usted es el mejor entrenador del mundo? Y queremos preguntarle, ¿usted qué aplica de lo que predica? Y él nos dijo, me encantaría por lo menos aplicar el 1%. Fuerte. Recordemos que la palabra de ayer era que no seamos como ellos, ¿no? De predicar pero no aplicar. Y Dios nos manda a eso, a ser ejemplo. Quiero contarles que tengo mucho sueño. Creo que tengo los ojos supremamente pequeñitos y quiero contarles que cuando los seres humanos tenemos sueño estando de día es porque tenemos baja la serotonina, bajita. Cuando tenemos la serotonina bajita es porque estamos bajos de ánimo, bajos de nota, y eso es normal, depende de los escenarios, de lo que estemos viviendo, de muchas cosas. Y el mejor consejo es dormir, porque a veces cuando estamos despiertos lo que hacemos es que segregamos más sustancia y lo que hacemos es alterar nuestro cortisol, y al alterar el cortisol nos afanamos más, nos preocupamos más, ¿no? Y a veces dormir ayuda mucho. De hecho, ahora que llegué de hacer todas estas vueltas y yo dije, ay Dios, tengo que hacer el video de hoy, y efectivamente digamos que el rostro puede notarse muchas cosas, pero yo quiero que ustedes sientan que esto es ser un ser humano. Igual, ustedes también han vivido muchas cosas y quiero que sepan, porque hay muchas personas que me enaltecen, ¿no? Como que yo soy así como muy perfectica, y claro que busco la perfección de Dios, pero quiero que sepan que se sientan acompañados, así como yo me sentí acompañada esta mañana con un montón de personas, que todos vivimos las mismas situaciones. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, que es que como yo soy coach entonces yo no sufro nunca en la vida. No, todos vivimos lo mismo, todos somos cortados con el mismo retazo y medidos con la misma medida para Dios. La diferencia son los retos asumidos, cómo los asumimos, cómo los gestionamos y cómo los superamos. Acordémonos que Jesús nos dice que debemos resucitar a los 3 días. Entonces ya llevo ayer, hoy, y yo aspiro y espero que mañana jueves, resucitemos ese ánimo al 300% y por supuesto puedan ustedes evidenciarlo, porque hay que ser muy reales, muy auténticos en lo que somos, en lo que sentimos, pero interiorizarlo. Y hoy me llevo una palabra preciosa de Dios en este devocional y es: no importa que tanto nos ultrajen personas que tengan más poder que nosotros, o que hasta ni tengan poder, pero que quieran sabotearnos. Pero dice Dios, si queremos ser los mejores, debemos servir. Así como dijo ayer, debemos humillarnos desde el ser dóciles, tranquilos, apaciguados, ¿no? A eso nos manda Dios, a dar ejemplo. Y hoy me llevo algo bonito, y es estos chicos con los que estábamos en la fila y les pude hablar de muchas cosas y eran así como asombrados de la forma como estaba yo recibiendo todo lo que nos estaban diciendo hoy. Que sinceramente entristece ver cómo una sociedad termina siendo y teniendo lo que merece por sus gobernantes. Y bueno, hay que asumirlo, comprenderlo y saltar páginas rápido para poder avanzar, no quedarnos como en eso que nos ocurrió, sino avanzar. Hay que gestionarlo, hay que vivirlo. En alguna oportunidad escuché a alguien que decía, ay, qué pereza escuchar a alguien que se queja, ay, qué pereza todo el tiempo con tanta quejadera. No,
Hay que prestar atención. Cuando nos quejamos es porque algo nos duele. Y mucho más si alguien tiene la confianza de decirnos a nosotros lo que está pasando. Qué bonito, y ojalá podamos darle una palabra a esa persona que lo conforte, que lo alivie, que lo bendiga de una u otra forma. Entonces, básicamente es eso, y contarles a ustedes que ustedes tampoco están solos. Pero sí hay que aprender a gestionar lo que sentimos a través de Dios, a través de sus mensajes. Y el mensaje de hoy de Dios es: no seas como ellos, que fue el mensaje de ayer, y el mensaje de hoy que vuelve y lo replica. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús. Que cuando tengamos ese liderazgo no seamos tiranos ni oprimamos a las personas, sino que cumplamos la ley de una forma correcta como le agrada a Dios. Agradecerles a ustedes por estar presentes, por este compartir tan precioso, que ayer y hoy no ha habido cafecito, pero ha habido pan, que es el alimento de Dios, es el que nos conforta, nos alivia, nos fortalece. Así que son las 2 de la tarde. Voy a descansar un rato porque sí me siento súper agotada. Voy a recobrar energías porque quiero estar supremamente perfecta para ustedes el día de mañana, con todos los poderes, con un nuevo mensaje de Dios. Y sé que al tercer día vamos a resucitar, ¿no? Hay que saber gestionar, no pasarlas por alto las emociones, sino masticarlas, comprenderlas, aprender y continuar, porque Dios tiene cosas maravillosas. Y así como Dios le dijo a Jeremías: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y seguimos aquí cumpliendo promesas diarias del encuentro con ustedes, de este precioso espacio que Dios nos permite compartir su palabra, su mensaje, su orientación para nosotros en esta tierra donde la batallamos hombres y mujeres guerreros, porque esta tierra es para las personas guerreras. La diferencia es con quién cruzamos ese Jordán, con quién cruzamos ese desierto, quién nos alienta, quién nos conforta mientras pasamos pruebas, ¿no? Los amo con todo mi corazón. Gracias por estar presentes. Escriban, denle me gusta, suscríbanse. Bueno, voy a estar ahí pendiente de ustedes. Si quieren comentarme algo, qué precioso sería. Ojalá me escriban de dónde me están escuchando, para mandarles un saludito en el próximo video. Entonces, los quiero muchísimo. Que estén muy bien y que tengan muchos éxitos y bendiciones el día de hoy. Un abrazo. Bye.